Hola, hola, hola. Hoy es viernes de acertijos y matemáticas en redes sociales. En realidad esto es un experimento. Vamos a ver cómo funciona, vamos a ver cómo se escucha. Este es en realidad la tercera sesión o la tercer video que hago respecto a este acertijo. No porque sea muy interesante, sino porque me lo han pedido algunos. Entonces les platico rápidamente de qué va el acertijo, para que todo el mundo tengamos la referencia. Bueno, es un acertijo que nos pregunta acerca de la longitud de la barra roja. Nos dice cuánto mide la barra roja. Si realmente la información que nos presenta es la información que ahí aparece en la gráfica. O sea, básicamente no es mucha información. Si nosotros vemos rápidamente qué nos están diciendo, pues nos están dando la información de la longitud de la barra. Nos dicen que, la longitud de esta barra no sabemos, lo que queremos saber. Nos dicen la distancia a la pared. Esto es una pared. No sabemos a qué ángulo está la pared. Lo único que nos dicen es que, bueno, esta barra refleja una sombra a una distancia de 6 metros, de 4 metros de alto. La barra es más alta que los 4 metros, presumiblemente. Hay otra barra de altura de 2 metros que no sabemos exactamente dónde está. Podría parecer que están a la misma altura o a la misma distancia de la pared, pero tampoco es claro, no nos dicen esa información. Está a 2 metros de altura y lo único que sabemos es que la sombra que proyecta es de 3 metros. Suponemos nosotros que lo que nos están preguntando es la longitud de la barra. Suponemos que solamente hay una única fuente de luz, entonces habrá una fuente de luz por ahí, ¿verdad?, que nos está dando la proyección de las barras y nos da las sombras, y bueno, pues con esta información debemos calcular. En el video número 1 que yo hice sobre este problema, supuse, a lo mejor de una manera simplista, ¿verdad?, que la fuente de luz estaba en el infinito, o sea, de una forma muy lejana, a una distancia muy lejana, de tal manera que la sombra proyectada de la barra roja y la sombra proyectada de la barra azul son paralelas, es decir, esta recta es paralela a esta recta. Entonces, una vez que yo tengo esa consideración de que son paralelas, pues es muy fácil resolverlo porque es parte del teorema de Thales. O sea, se puede hacer con semejanza. Ustedes pueden ver el video, que lo voy a poner ahí. Si quieren lo pongo en los comentarios, pongo en la liga el video. Es realmente un problema de secundaria, muy fácil de resolver. Entonces, luego alguien llegó y me dijo, bueno, pero ¿por qué asumes que la fuente de luz es muy lejana? Podría ser que no esté tan lejana, que la fuente está aquí, cerquita, o una distancia prudente, y que de todas maneras yo tengo un dibujo como estos. Y bueno, sí, en efecto, en el segundo video resuelvo, no haciendo la suposición de que la fuente de luz está muy lejana, sino que la fuente de luz podría estar en cualquier punto, que de hecho no puede ser cualquier punto porque hay ciertas restricciones, por ejemplo que la luz pues tiene que estar en línea recta, ¿verdad?, entre esta barra y la sombra, y entre esta barra y la sombra. Entonces la luz queda determinada por esta intersección, pero como yo no tengo información sobre estas barras, si son paralelas o el ángulo, pues en realidad hay como un lugar geométrico de posibilidades en donde podría estar el foco. Pero de todas maneras, digamos que yo lo hago, yo supongo que el foco está en una distancia, hago los cálculos necesarios y luego doy una fórmula para la longitud en términos de la distancia del pie del foco a cada una de las barras. Pero en esa solución, en ese problema, hago tender la distancia, ¿verdad?, del Sol, la distancia no del Sol, sino de la fuente de luz al infinito, y entonces pues recuperamos la solución que habíamos logrado en el video 1, ¿no? Pero ahí nacen algunas preguntas naturales. Una pregunta natural es que si realmente me puedo ir al infinito, es decir, si realmente yo tengo un foco de luz que me da pues, un diagrama como este, si realmente el foco de luz lo puedo llevar al infinito. Es una pregunta prudente porque, bueno, digamos que la primera pregunta que yo me debería de hacer son ¿cómo son todas las configuraciones en donde yo pueda poner las barras y la pared y la fuente de luz de tal manera que me dé un diagrama como este? ¿Y qué quisiera un diagrama como este? Pues un diagrama que me represente la misma información o solamente la información que aquí yo estoy encontrando. Es decir, que tengo una barra que está a distancia 6, digamos, de la pared y que me da una sombra de altura 4, y que tengo otra barra y que la fuente de luz proyecta una sombra sobre esta barra de 3 metros, siendo que esta barra mide 2 metros. ¿Cuáles son todas las posibles configuraciones de donde yo puedo poner las barras y donde puedo poner yo la fuente de luz para obtener una forma como esta? Incluso también podría mover
la pared, porque nada me dice, por ejemplo, el problema nada me dice de cuál es el ángulo que tiene esta pared, ¿no? O sea, de hecho no me dice, por ejemplo, tampoco nada sobre si esta longitud es la misma de la longitud de la sombra de atrás, es decir, nada me dice que esta línea sea paralela a esta línea. Bien, podría ser que la sombra lo extiende un poquito. O sea, realmente el problema no me está diciendo nada de eso. Entonces, si uno quisiera como entender o darle una solución lo suficientemente general a este problema, por supuesto, pues que dependería la solución de todas estas variables, o al menos de algunas de estas variables, porque algunas otras, por ejemplo, podrían ser dependientes. Entonces, la intención, cuando uno trata de generalizar, bueno, la intención de este video, de esta plática ahora, es de no asumir ninguna de esas hipótesis extras, salvo las más básicas que ahorita las voy a explicar. No asumir ninguna de las hipótesis extras que uno puede tener. Por ejemplo, yo no asumo que, por ejemplo, este ángulo sea de 90 grados. Yo no asumo, o no vamos a asumir que estas dos barras están a la misma distancia de la pared. Yo no sé a qué distancia están, aquí no se dice, pero podría no estar a la misma distancia de la pared. Yo no voy a asumir ahora que la fuente de luz está al infinito, sino que podría estar por aquí en algún lugar. Es decir, de hecho, esa es una pregunta que nos vamos a plantear. ¿Dónde está, dadas la posición de las dos barras, dónde está el posible foco? ¿Dónde está el foco? ¿Cuál es el lugar geométrico del foco? De tal manera que a la hora de proyectar las sombras sean como este tipo, es decir, que una distancia de 6 me dé una sombra de 4 y que este sea de 3 metros, dado que la barra tiene altura de 2 metros. O sea, a veces es una pregunta interesante. Lo único que sí estoy asumiendo es que, bueno, estas, digamos que están puestas sobre un piso que es un plano, es decir, sí yo asumo que tanto la pared como las barras están en un plano. Por lo pronto, lo que es que hay, o sea, uno, si se quiere poner uno picky, ¿verdad? Entonces uno podría decir, bueno, es que a lo mejor están sobre la superficie de la Tierra y hay una cierta curvatura de la Tierra, y entonces en vez de que las barras sean paralelas, pues forman un centro ángulo. Es decir, yo sí estoy asumiendo que esta barra y esta barra son paralelas y que están sobre el mismo plano. También la recta, digamos, que forma la pared con este plano, pues sí es de 90 grados. O sea, la pared no está inclinada, eso también lo voy a asumir. Y pues voy a asumir que vivimos en una cosa plana. Es decir, que aunque el sol o la fuente de luz esté muy, muy lejana, pues no me va a importar porque aquí estoy en una parte plana. Ok, entonces les recomiendo ver el video 1, donde hago la suposición más simple, ¿verdad? Que de hecho la barra está al infinito, digo que la fuente de luz está al infinito. En el video 2 hago una generalización un poquito más general, valga la redundancia. Y finalmente, el día de hoy quiero hablar sobre esta pregunta en concreto, ¿no? Dadas estas dos barras, la roja y la verde, ¿quién es o cuál es el lugar geométrico del foco, es decir, de la fuente de luz, de tal manera que me puede representar un diagrama como este? ¿Sí? O sea, que me da un diagrama como este. Y si yo encuentro que es el lugar geométrico del foco, entonces me podría dar cuenta, o de la fuente de luz, me podría dar cuenta, por ejemplo, si es viable que yo me vaya al infinito o no. Recuerden que la pregunta inicial es saber cuál es la longitud de la barra, ¿no? Y de hecho podría haber varias soluciones viables. Entonces esa es la pregunta. De hecho hay dos como preguntas aquí posibles. Si yo fijara la altura de la barra roja y de la barra verde, me podría preguntar, dada una distancia, digamos, de la pared a una distancia fija, me podría preguntar quién es el lugar geométrico del foco que me refleja una sombra de este tipo, ¿no? Dada la altura tanto de la barra roja como de la barra verde fija. O podría preguntarme la siguiente pregunta también, es ¿cuál es la altura de la barra dada, digamos, un dibujo viable como este? Es decir, dado que yo tengo una barra verde localizada en algún lado con esta altura de 2 metros, ¿dónde está el lugar geométrico de los focos que me generan una sombra de 3 metros? ¿No? ¿Dónde podrán estar todos los focos que ahora que me proyecten la sombra, me dan una sombra, digo, los focos, la sombra que me proyecten sea de 3 metros? Y por otro lado, yo sé que la sombra sobre la pared tiene que tener una altura 4.
Entonces, ¿cómo son todas las alturas de las barras? ¿Cómo son todas las alturas de las barras? De tal manera que dada la posición del Sol o dada la posición de la fuente de luz, que a partir de ahora, digamos, le vamos a llamar Sol, vamos a suponer que la fuente de luz es el Sol y que el Sol es puntual. Esa es otra cosa que vamos a asumir, o sea, que el Sol es un punto que está emitiendo luz, o que mi fuente de luz es solamente un punto. Que me generen aquí una sombra de longitud 4 sobre la pared. Evidentemente tengo que hacer ciertas suposiciones sobre el plano o sobre la pared. Entonces, vamos a empezar con esas suposiciones ahora. Entonces, quiero pasar a este papel tipográfica para decir lo que estamos suponiendo. Entonces, yo estoy primero en un espacio de 3 dimensiones, pero primero lo que tengo que decirles es, bueno, yo voy a tener por ahí una barra roja que yo no sé la longitud, de hecho la longitud es por determinar, ¿no? Ahora, por otro lado tengo una pared, tampoco sé cómo es la posición de la pared, pero dado que la barra roja la voy a poder poner también simétrica por todos lados, o sea, en el dibujito se ve que es cuadrada, pero yo la voy a suponer, para simplificar la situación, la voy a suponer redonda, es decir, voy a suponer que es una línea recta, no le voy a dar anchura. Entonces por ahí voy a tener una pared, ¿no? La pared está por ahí a cierta altura, ahí está la pared donde se refleja. El ángulo de la pared tampoco es claro, pero queda claro que si yo me muevo, ¿verdad? Muevo mi ángulo de referencia. Entonces de hecho siempre podría suponer que la pared es una cosa como esta, siempre que yo me muevo. Está la barra, ¿verdad? Y la pared está así. Y entonces la sombra pues va a quedar proyectada. Yo no soy muy bueno dibujando, por eso es que ahorita voy a usar, esta es la pared, digamos, y entonces la sombra pues quedaría proyectada sobre pues algo así como aquí, ¿no? De 4, a una altura de 4, ¿no? Algo así. Ahorita van a ver en el dibujo, pero eso es la cosa. Bueno, lo que yo quiero decir es que siempre puedo suponer como que desde mi punto de referencia yo puedo ver a la barra vertical y a la pared como en otras palabras, o sea, concretamente. Si yo pongo los ejes coordenados, déjenme pasar a la siguiente página, si yo pongo los ejes coordenados aquí, ¿verdad? Entonces digamos que el eje X, el eje Y y el eje Z, como siempre. Entonces, déjenme dibujar mejor el eje Y, lo voy a dibujar aquí, el eje X y el eje Z. Entonces la barra o la pared la voy a poner aquí, primero así sobre el eje Z, es un plano que pasa por esta recta y que luego sube, ¿no? Tiene una cierta altura. Y la barra roja la voy a localizar sobre el eje Y. Le voy a localizar como una línea recta, como un segmento de recta parada sobre el eje Y, ¿no? Entonces es lo primero. Y entonces la sombra pues va a ser algo que se va a ver a una altura 4 sobre el suelo de la barra, ¿verdad? Voy a poner una altura 4, ¿verdad? Aquí está a una altura 4. Ahorita lo va a quedar más claro. Entonces, pero yo siempre puedo asumir eso. Y luego la barra azul pues está localizada en algún punto por aquí, digamos, aquí podría estar la barra azul. No, o aquí, ¿no? O aquí, no importa, la barra azul podría estar como en cualquier lado. En el dibujito pareciera que están como a la misma distancia, pero no necesariamente, o sea, no me lo dice. Entonces yo la puedo poner donde yo sea, de hecho eso voy a hacer. La barra, lo único que sí sé es que la barra pues, mide 2 metros de alto y que cuando me proyecta una sombra, pues me proyecta una sombra de 3 metros. Ahora, la pregunta es, ¿dónde tengo que localizar a la fuente de luz o dónde tengo que localizar al sol para que el dibujo que me proyecte sí sea un dibujo viable, ¿no? Entonces, vamos a resolver esta pregunta así. Vamos a poner nuestra atención primero en esta barra, donde sea que esté, en esta barra azul. Yo sé que esta barra azul tiene una altura de 2 metros y lo único que yo sé es que me proyecta una sombra de 3 metros. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, eso quiere decir que si yo dibujara, digamos, como, no sé, si yo dibujara como aquí, digo, de 3 metros, me dibujo como que el radio de 3 metros sobre el piso, el radio sobre 3 metros sobre el piso. O sea, los posibles lugares a donde llega la sombra, pues son claramente el círculo, ¿verdad? Un círculo sobre el piso, de esta barra está hacia arriba, sobre el piso se dibuja un círculo que tiene un radio de 3 metros sobre el círculo. Y entonces la luz, ¿verdad? Pues tendría que pasar, para que sea la sombra, tendría que pasar por aquí, tendría que pasar por aquí, tendría que pasar por aquí. O sea, el lugar geométrico de todas las fuentes de luz, de tal manera que me dejan una sombra de 3 metros de la barra de altura 2 metros,
pues yo no sé si lo vean, pero esto es un cono, bueno, claro que lo ven algunos de ustedes. Es un cono circular recto con vértice en el punto en donde está localizada la altura de la barra, pero es un cono que a la hora de intersectarlo con el plano XY, pues me da un círculo de radio 3, ¿de acuerdo? Es un cono que está por ahí. Entonces eso es la primera, o sea, si yo localizo la fuente de luz, el foco en cualquier punto sobre la superficie de este cono, sobre este cono, entonces esa fuente de luz, cuando yo proyecto sobre esta barra la sombra, me va a generar un radio, y me va a generar una sombra de longitud 3 para cualquier punto en ese cono, ¿no? Entonces, si quieren lo dibujo un poco más bonito. Entonces yo aquí tendría un cono realmente así, ¿no? Un cono realmente así, lo suficientemente grande, ¿verdad? Y para cada punto aquí pues está el cono, es ese cono. Cualquier punto en ese cono, para cualquier punto en el cono podría ser un buen lugar donde yo pueda localizar a un foco, de tal manera que a la hora que me proyecte la sombra sobre esta barra, pues tengo longitud 3. Ahora, evidentemente no cualquier punto de ese cono es el que me da una solución, ¿verdad? Por ejemplo, de hecho sería la parte superior del cono, porque si me fijo en la parte inferior del cono, si yo me planteo, si yo pongo la foco de este lado, pues no me va a generar una sombra, ¿no? O sea, es decir, el foco lo tengo que poner realmente en la parte superior de este cono, por un lado, para que me genere la sombra. Entonces es en la parte superior del cono. Ahora, la segunda cosa que considerar es que tampoco si por ejemplo aquí estuviera el foco, ¿verdad? Si aquí yo pido la fuente de luz, entonces cuando yo proyecto la luz sobre esta barra, la segunda barra, no tiene por qué estar a una altura 4 del piso. O sea, no es cierto que cualquier punto en ese cono, donde yo ponga la luz, me va a generar una sombra sobre la barra roja de altura 4 del piso. De hecho, entonces aquí viene la pregunta interesante, ¿verdad? ¿En dónde está? ¿Cuál es el lugar geométrico de todos los posibles lugares donde pueda acomodar el foco? De tal manera que cuando yo proyecte o cuando yo me fije en la sombra sobre la barra roja, me dé una altura de 4. Bueno, pues aquí el punto está en que yo no sé cuánto mide la barra roja, de hecho esa es la pregunta. Pero digamos que cualquiera que sea la altura de la barra roja, digamos, vamos a suponer que esta longitud de aquí es 4 ya, o sea, esta longitud, depende de cuál es la perspectiva del plano, ¿verdad? Pero vamos a suponer que esta longitud ya es 4, es decir, la altura de la barra es exactamente 4. Entonces, cuando yo proyecte la luz, sea de donde sea, si yo quiero que vamos a ponerlo de este color, si yo quiero que la longitud sea 4, pues tengo como un montón de posibilidades, ¿no? Cuando yo lo intersecto. De hecho, yo digo que hay un plano que contiene esta recta y que pasa por este punto, o sea, el plano que contiene a esta recta que está a altura 4 del piso y que contiene este punto, es el lugar geométrico de todos los focos donde que yo los podría poner para que me proyecte una sombra de 4 cuando la refiero sobre este punto. Es decir, aquí no lo puedo dibujar, por eso es que voy a utilizar GeoGebra, si es que vieron. No, digamos que hay un plano, lo voy a dibujar de algún otro color, no sé qué color ponerlo. No sé, lo voy a poner de rosita porque es el primer color. Entonces hay un plano, ¿verdad? Que cualquier punto en este plano, cuando un rayo de luz pasa por este punto, cuando se proyecta en la pared, está a altura 4. Es decir, es el plano que contiene la recta altura 4 sobre la pared, ¿verdad? Y que además contiene este punto. Entonces, como yo no sé cuál es la altura de la barra roja, entonces de hecho como que lo único fijo en esta situación es la recta de altura 4 sobre el suelo que está sobre la pared. Y bueno, la altura de la barra roja modificará, ¿verdad? Modificará esta posición. Modificará la altura de la intersección. Es decir, y entonces el lugar geométrico en común, ¿verdad? Es decir, el lugar geométrico que me proyecte una sombra de longitud 3 cuando me fijo en la sombra sobre esta barra y me proyecte una sombra de altura 4 sobre la pared de la barra roja, pues debería estar en la intersección del cono con ese plano. Y entonces cuando yo intersecto un cono con un plano, ustedes saben que lo que obtengo es una sección cónica, que podría ser una parábola, o podría ser una elipse, o podría ser un círculo, o podría ser una hipérbola, o incluso podrían ser dos rectas.
cruzan en el punto. Todo depende, digamos, de la inclinación del plano. Entonces, si yo me tomo este plano rosita, ¿verdad? El plano rosita, digamos, y yo lo muevo como si fuera una bisagra, entonces intersectará el cono pues, en distintas curvas. Todas van a ser curvas cónicas, ¿no? Las que les dije, un círculo, una elipse, una parábola, una hipérbola o incluso dos rectas. Y cualquiera de esos sería un lugar viable en el que yo pudiera poner el foco y entonces obtendría una solución a mi problema. Es decir, ustedes ven que depende de la geometría, ¿verdad? Completamente de dónde esté localizada la barra roja, de dónde esté localizada la barra azul, e incluso de cómo ponga yo la pared, pues podría tener o una solución o varias soluciones, y el foco lo podría poner en varios lados. Pero como mis dibujitos son bastante malos, creo que la mejor opción es no fijarse en mis dibujitos. Nada más quería explicar yo el problema y entonces pasar a lo que realmente nos truje. Es decir, yo lo que quiero estudiar, lo quiero dibujar esta situación, pero con algo que sí pueda dibujar de manera correcta, es decir, con GeoGebra. Entonces, yo no soy muy experto, ¿verdad?, en GeoGebra. Sin embargo, creo que algo puedo decir y manejar al respecto. Entonces, lo primero que tendría que decir es, bueno, ¿dónde está la barra azul, por ejemplo? Entonces, si yo quisiera localizar la barra azul, pues es decir, ¿dónde está localizado? Voy a decir, primero voy a definir el punto en donde está localizado la base de la barra azul, ¿no? Entonces, la base de la barra azul pues tendría que estar localizado, por ejemplo, en el punto A, B, 0, porque la altura es 0, ¿verdad? La coordenada z es igual a 0. Entonces aquí GeoGebra automáticamente me pone un puntito, si lo pueden ver ustedes. Me puso el puntito A donde él quiso, ¿verdad? Donde quiso GeoGebra me puso el puntito A, fue más o menos arbitrario. La ventaja de estas barras que me creo es que me dice A se puede mover de menos 5 a 5, es decir, que quiero que A la podría mover de menos 5 a 5, B la podría poder mover de menos 5 a 5, también B la podría mover de menos 5 a 5 en esta dirección. Y entonces ya está, ahorita me lo puso en el 1, 1, 0, pero ustedes pueden ver que si yo muevo cuánto mide A, cuánto mide B, se mueve el punto A. Se mueve el punto A, si muevo lo que mide B, entonces se mueve el punto B. De hecho, yo podría incluso modificar a los parámetros de la barra, ¿verdad? Por ejemplo, aquí le pongo el deslizador. Y entonces le voy a poner hasta 50, por decir una cosa. Entonces, para que yo pueda deslizar a mi barra en todas estas propiedades, también le voy a poner que lo puedo modificar hasta 50. Entonces, si yo lo puedo modificar hasta 50, está todo muy interesante. Entonces, también lo voy a modificar hasta 50, menos 550, digamos que para que yo tenga una amplia gama. ¿Sí? Aquí yo le aprieto el play, entonces se mueve, y también si yo le aprieto el play aquí, se mueven los dos y se mueve, no, que se están moviendo a la misma velocidad, van a ir y regresar, ya desaparecieron de mi vista. No importa, yo los puedo siempre regresar, ya lo vieron ahí, y ya lo vieron. Ahora el punto de abajo, si lo muevo la otra coordenada, bueno, lo bueno de todo esto es que en cualquier caso, aquí el punto A, que es el que está en cuestión, pues aquí me dice que son las coordenadas, realmente no me importa donde esté, yo lo podría poner en un lugar que yo quiera, ¿no? Eso lo voy a dejar así para que vean cuando yo encuentre el lugar geométrico con GeoGebra, que vean cómo se dibuja el lugar geométrico y cómo cambia, ¿no? Pero bueno, lo importante es que ese punto A está aquí. Ahora, como ese punto A es el punto donde está la barra azul, pues entonces déjenme pintar a este punto de azul, que va a ser el punto que yo voy a utilizar para... no sé qué más hace falta. Lo pinto de azul. Si yo lo quiero pintar de azul, ok, bueno. Bien, ahora la cosa es que la barra azul es una barra vertical, ¿verdad? Entonces tiene un punto por aquí arriba, la barra azul tiene un punto aquí arriba del punto A una altura de 2 metros, ¿no? Entonces mi unidad va a ser los 2 metros. Entonces si yo quiero localizar un punto a una altura de 2 metros, entonces en GeoGebra es muy fácil, porque la coordenada A de A se llama XA, el XA, y luego le pongo YA, perdón.
Y luego yo quiero que esté en altura 2. Y como tiene una altura 2, así lo pongo. Y entonces ya debería de aparecer. Aquí, ¿qué pasó? Esto no se escribió bien, me lo voy a borrar. Entonces voy a abrir un punto. Entonces voy a abrir la coordenada de XA. Luego voy a poner YA. Luego 2. Este ya me da otro punto. ¿Por qué no lo pone? Y es aquí donde empezamos con problemas con el GeoGebra. Y les digo que mi mamá me pone el XA y yo no quiero el XA. Yo quiero un punto nuevo que tenga coordenadas. La coordenada de A, la coordenada Y de A, ya me lo está poniendo ahí, y luego la altura 2, ya está ahí, ese es el punto. Y ahí ya me lo puso. Entonces ya debería de estar. Ahí está el punto B. Entonces el punto B es este, ¿no? Y ahora como quiero que me lo ponga en color, lo voy a poner que yo quiero de hecho el segmento, ¿no? Entonces el segmento que va del punto A al punto B. Y este segmento del punto A al punto B, de hecho me gustaría ponerlo de color azul. Justamente pues porque esto, de hecho lo voy a poner un color más oscuro, azul. Pues porque estoy en este caso. Entonces ya lo puse el punto azul en la barra azul, ¿no? Entonces fíjense ahora lo interesante, ¿no? Es que yo puedo mover ahora la barra, ¿no? Se mueve la barra, por eso lo hice así. Ahí está la barra azul, ya está. Yo no sé dónde la quieran poner, pero pues yo puedo ponerla, pues por ahí, no importa, ¿no? Y la puedo mover todavía a la derecha, a la izquierda, donde quiera, pero no importa. Ahí está la barra azul. Entonces ya tengo la barra azul. Ahora vamos a hacer lo mismo para la barra roja. Entonces la barra roja, yo no sé dónde va a estar la altura. Yo no quiero decir dónde está la barra roja todavía. Entonces más bien lo que voy a definir es dónde va a ser el punto base de la barra roja. Entonces el punto base de la barra roja lo voy a llamar con U, B, 0. Nuevamente me va a generar unos deslizadores. Si yo hago U, B, 0, entonces ya me puso ahí el punto C y me puso los deslizadores para que yo vea de dónde está la barra roja. Entonces, bueno, si yo muevo el deslizador U, que es la coordenada en X, y muevo el deslizador B, que es la coordenada en Y, pues ahí me sale. Ahora, yo había dicho que, bueno, simplemente podría asumir que estoy sobre el eje X, ¿no? O sea, que la coordenada X, digo que la coordenada, que estoy sobre el eje Y, ¿no? Vamos a poner que estoy sobre el eje Y. Entonces, que la coordenada en X y en Z es igual a 0, para que se desplace. Y hasta 5, bueno, este no necesito que se desplace a una distancia muy grande. No importa, ahí lo voy a poner. Bueno, ahora la cuestión está en que yo tengo que poner una pared, ¿no? Yo no pongo la altura de la barra roja porque no sé cuál es la altura. Entonces ahora tengo que poner una pared, ¿verdad? Tengo que poner la pared de... parece que nadie me está viendo, no se está actualizando esto. No se está actualizando, ¿qué es lo que está pasando? Todo esto y no se ha actualizado. Sí se está actualizando ya, bueno, ya se actualizó, no sé si la gente lo estaba viendo. Bueno, espero que esté viendo, yo voy a continuar. Ok. Yo voy a continuar, espero que se esté viendo. Bueno, entonces les decía que el punto C es donde va a estar parada la barra roja, pero yo no sé la altura. Primero tendría que definir la pared. Bueno, la pared pues lo voy a poner como un plano. Entonces, para no complicarnos la vida, y porque eso que les había explicado, que yo siempre puedo escoger el plano de referencia, el plano yo lo puedo escribir como y igual a alguna distancia. Entonces, pues la distancia del plano al origen lo voy a poner como un D, digamos. Espero que no haya. Entonces ahí está el D, y el D yo lo puedo mover, digamos así. Ahora, sí déjenme modificarle el deslizador, porque también me gustaría que yo pueda alejar el plano, ¿no? O sea, el plano, yo no sé dónde está la pared, pero bueno, el plano ahí está. Bueno, el punto es que en el problema, ¿verdad? Cuando yo veía el problema, ¿dónde está la barra? El dibujito. Déjenme ver dónde estaba el dibujito.
si se acuerdan del dibujito, estaba a una distancia 6. Entonces, pues la pared, o sea, la sombra está a una distancia 6. Eso quiere decir que si yo me tomo este punto como referencia, el punto C, entonces la sombra pues está proyectada a una distancia 6. Entonces, para eso voy a fijarme en el círculo con centro en C y radio 6. Entonces, bueno, yo podría poner la ecuación del círculo con centro en C y radio 6. A lo mejor esa es la mejor forma de hacerlo. Y yo sé que GeoGebra lo pone pero para ilustrar las matemáticas. Entonces, XC, el círculo con el cuadrado, es XC al cuadrado, o lo voy a dar como un cono, ¿verdad? Bueno, más, entonces más Y menos YC, por siento que es una C mayúscula, entonces hay que ponerle el C mayúscula. Ahí se va dibujando la superficie conforme va quedando, pero y entonces aquí yo le pongo igual a 6, igual al radio, es de radio 6, entonces aquí le debería poner la raíz cuadrada de 6, porque así se pone, ¿no? Ese es el radio. Entonces ya me dibujé a partir del centro C este cono, les digo porque estoy en 3 variables, pero ahora aquí GeoGebra tiene una cosa, es la intersección de superficie. Yo voy a integrar esta superficie con esta superficie y entonces ya me queda el dibujito. Y entonces ya puedo dibujar mi cono y entonces ya me queda el círculo de radio 6 alrededor del punto C. Entonces fíjense que si yo muevo mi plano, pues ahí está, ¿no? Entonces mi plano intersecta. Pero otra cosa es que yo debo tener es que si yo muevo algunos de los parámetros que definen el U, pues se mueve todo el círculo. Pero yo quería dejarlo en el punto C. Ahora bien, yo quiero quitar el círculo. Vamos para ver la intersección, ahí está, ¿no? Y este es el plano. Ahora, si yo pienso en el plano, entonces el plano realmente yo lo quisiera acercar. Y si se fijan, si yo acerco el plano a una distancia más o menos prudente, intersecta a ese círculo en 2 lugares. Entonces déjenme, de hecho, localizar esos puntos. Entonces aquí GeoGebra tiene fabulosamente esta opción de, yo quiero intersectar con este y me da ya los puntos D y C. Entonces ustedes ya ven ahí a los 2 puntos D y E, que son la intersección del círculo con el plano. Entonces yo lo que digo es que a la izquierda de estos 2 puntos podría estar la sombra a una altura 4. Podría estar la sombra a una altura 4. Entonces, bueno, vamos a generar la sombra sobre el plano a una altura 4. Para generar la sombra sobre el plano, entonces necesito encontrar el plano Z igual a 4. Entonces si yo hago el plano Z igual a 4, ahí está, y ahora voy a utilizar esta función nuevamente, que me dice la intersección, quiero la intersección de este plano con este plano, y entonces ya me la dibuja. Y ahora ya puedo quitar el plano Z igual a 4, y entonces ya me puso una sombra de longitud 4 sobre este plano. Entonces ahora si yo muevo sobre el plano vertical, digamos que es la pared. Entonces si yo muevo la distancia del plano, pues el plano se mueve con todo y sus puntos. ¿Ya? Bueno, con el D y el E. Ahora me gustaría encontrar el segmento, ¿verdad? Que es la sombra que se representa. Aquí va a estar la sombra, ¿verdad? Entonces la sombra va a ser una altura 4, el punto D, y también otra posible sombra sería aquí, ¿verdad? Que me dé una altura 4. Entonces, para eso, pues tendría que encontrar los puntos. Por ejemplo, voy a encontrar el punto XD, YD, los hago que dependa de D para que no se mueva, y luego lo pongo a altura 4. Entonces ya me quedó ahí el punto de altura 4, por ejemplo. Y lo mismo es el punto F. Entonces ya que está el punto F, yo por ejemplo podría tomar en GeoGebra el segmento de recta que me une. ¿Qué pasa con el punto 4? Ah, no me lo escribió. Entonces déjenme voy para atrás. No me lo escribió. Algo pasó. ¿Este plano cuál es? Yo no quiero ver este plano. ¿Qué es el F y el G? Punto en G. Esto no. Borrar. Yo no sé qué pasó.
Ahí está el plano, pues la pared. Entonces si yo muevo el D, entonces ese D eventualmente va a intersectar. Ese punto G yo no sé qué hace ahí, porque se fue para allá. Entonces el punto G lo voy a borrar. Yo no sé qué pasó. Ok. Entonces yo lo que quiero es primero poner el punto, el D que entre en el... Ahí está, el punto... Ahí está, ¿no? El punto D y el punto E son los puntos. Entonces el punto F también lo voy a borrar. Ok, entonces otra vez vamos a repetir. En fracción yo quiero un nuevo punto cuya coordenada X sea la de D, cuya coordenada Y sea la de D, pero que esté en altura 4, y eso es para que esté en la pared. Ahí está. Ahí está ese punto F. Y lo mismo voy a hacer para el punto E. Entonces yo quiero un punto que esté, la coordenada X sea la misma que la de E, su coordenada Y sea la misma que la de E, y su coordenada Z tiene que ser 4 porque está saliendo. Ahí está. Entonces ahora sí ya puedo yo unir este y este con esta función de segmento. Quiero unir el punto D y el punto F. Ajá, pero no lo quiero unir con una recta, entonces seleccioné mal, quiero unirlos con un segmento. Entonces el punto D y el punto F, ahí está ya, y también quiero unir el punto E y el punto G. Ok, perfecto, ya está. Entonces fíjense, ya están las sombras ahí como son. No me quedó bien, no me quedó bien. No escogí los puntos adecuadamente. Entonces vamos a regresar otra vez. Lo siento mucho. Eso me pasa por no ver. A ver. Vamos a ver. Sí, aquí está. Ok, entonces, de hecho me gustaría acercarme un poquito para poder ver. Ok, ahí está el punto D y el punto. Ahora quiero unir con un segmento de recta, quiero ir el punto E con el punto G. Ok, y el punto D con el punto F. Y entonces ahora sí está en la distancia 4. Ahora sí, si yo muevo el D, fíjense cómo cambia. Cómo cambia las intersecciones. Es un poco raro porque cambian las intersecciones muy rápido. Pero eso ahí está. Déjame ponerle aquí las propiedades. El deslizador. Y entonces fijación, el tamaño. No sé, el incremento lo voy a poner de 0.1, no sé, algo así, para que sí pueda yo moverlo. De hecho, debería poderlo mover con la... ¿ven? Si yo lo muevo con los dedos, ahí se ve claramente cómo está moviéndose y dónde están los puntos cuando yo acerco el plano. Sí, claramente esto tampoco debería pasar de la coordenada X, pero bueno. Es decir, esas son las posibles sombras, ¿verdad?, de la barra roja, que yo no sé cuál es la altura. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer para detectar cuál es la altura? Por eso me voy a alejar. Ahí. Entonces déjenme regresarme. Las posibles ¿quién se ve que está ahí? Esa es la barra azul, ¿no? Que la barra azul ya quedó, quién sabe dónde. Ahí está la barra azul, y ahí está la barra roja. Okay. Entonces yo podría incluso mover a mi barra azul, si quisiera, ponerla más cerquita. Pero la pared, de hecho la pared ya la puse demasiado cerca, entonces me gustaría hacer la pared un poco para atrás. De hecho ahorita lo voy a hacer ahí. No, ahí está atrás. Y ahora bueno, me voy a concentrar en esta parte.
Entonces me voy a acercar aquí. Bueno, aquí está la barra azul. Y entonces ahora la pregunta que yo les había hecho, ¿dónde es el lugar geométrico de la barra azul? ¿Cuál es el lugar geométrico de la fuente de luz? De tal manera que la barra azul me proyecte una sombra de 3. Bueno, entonces yo les había dicho, es un cono, digamos, con vértice en B, es un cono circular recto con vértice en B. Entonces directamente me voy a escribir la ecuación del cono. Como tiene vértice en B, entonces esto tendría que tener una ecuación x menos xb al cuadrado. Ahorita van a ir viendo cómo se va formando el cono. X menos xb al cuadrado más y menos yb al cuadrado. Me puse bien al cuadrado. Vamos a borrarlo. Al cuadrado igual a, ahora aquí tengo que poner una constante, pero déjame ponerle z menos 2 porque está a altura 2 y luego lo pongo al cuadrado, nada más que este cono no tiene radio el que yo quiero. Si yo quiero que tuviera radio cuando intersecte con el eje x de radio 3, entonces lo que le tengo que poner aquí es cuando z es igual a 0, entonces tengo 2, tengo 4, entonces le tenía que poner aquí 9 cuartos. 9 cuartos. Si yo le pongo 9 cuartos, entonces cuando intersecta, ¿verdad? Vamos a dibujar aquí la intersección para que vean que sí es cierto. Intersección de superficies, quiero intersectar el cono con el plano. Entonces me intersecta en esta, ya puedo borrar el cono momentáneamente. Entonces me queda esa cosa, entonces la sombra se va a quedar proyectada sobre el círculo. Lo que estoy diciendo es que la sombra va a quedar proyectada sobre este círculo. Pero realmente pues los lugares donde podría poner a la luz serían en la parte superior del cono para que cuando me proyecte pues sea eso. Ahora, ustedes pueden ver que el radio, digamos, si yo me escogiera cualquier punto, nada más por puro, déjenme borrar aquí esto. No, si yo me escojo un punto aquí en la superficie, creo que hay una opción de punto en objeto, punto en objeto, entonces me voy a poner el punto aquí. Entonces, si yo calculo la distancia entre A y H, le voy a poner aquí, distancia entre dos puntos, por ejemplo, la distancia entre el punto A y el punto H, entonces ustedes van a ver que debería de ser, debería de ser 3, ¿por qué no es 3? Eso lo único que me dice es que el punto H lo escogí mal. No, el punto H sí está en este objeto. Está 3, ¿no? ¿Y por qué cuando lo... mira, aquí se sale del objeto. No, el punto H debe estar sobre el círculo. Si el punto H se mueve sobre el círculo, no hay problema, la distancia es 3, ¿no? Entonces, para que vean que el círculo en efecto que está ahí es de radio 3, entonces voy a dejar de dibujar otra vez el cono. Entonces, ahí está el cono se proyecta sobre un círculo de radio 3. Ahora bien, me gustaría que vieran que, bueno, yo necesito todavía un plano que pase como, a ver, si la sombra pasa por esta recta, entonces el rayo de luz debería de ser un plano, pues un plano por esa recta, ¿no? Y la fuente de luz yo podría suponer que está atrás, justamente atrás de este. Digo, vamos a suponer que la fuente de luz está justamente también sobre, digo, si en el punto C está la barra roja, entonces la fuente de luz pues también podría suponer que está justamente atrás, ¿no? O sea, en efecto yo podría suponer que está en cualquier otro lado y ver cómo está la cosa, ¿no? ¿Qué hacemos? Yo tengo que... ya sé. No, de hecho, si la sombra se proyectó aquí, pasa por el punto C, ¿dónde está el punto C? Entonces, de hecho, yo debo tener el plano que contiene esta recta y que contiene estos dos puntos. Es un plano que contiene esta recta y que contiene estos dos puntos. Bueno, el plano que contiene estos dos puntos, que es perpendicular al plano Y, corta el plano, corta este cono en una cónica, va a ser una hipérbola.
Pero quiere decir que si yo quisiera que esta fuera la sombra, por ejemplo, si esta fuera la sombra que va entre este punto F y este punto que está aquí, que es el punto D, si yo quisiera que esta fuera la sombra, eso quiere decir que el foco vive también en el plano que contiene a esta sombra y que contiene a esta recta que va desde AC, porque es la de la sombra. Entonces, ese plano va a cortar a este cono de luz en una hipérbola, y en cualquier punto de esa hipérbola, de la parte superior de la hipérbola, yo podría poner al foco de tal manera que me genere una sombra deseada. Entonces, una hipérbola aquí arriba, ¿no? Entonces, ahora tengo que encontrar cómo hacerle para encontrar la ecuación del... pues un plano por 3 puntos. Entonces, vamos a encontrar, esta es la ecuación del plano por 3 puntos. Entonces, los 3 puntos por donde yo voy a pasar es el D, el C y el F. Entonces, fíjense, este plano, lo que me interesa realmente es dónde corta al cono, porque en donde lo corta es el lugar geométrico donde yo podría poner el foco para que la sombra sea esta. Entonces, para eso vamos a agarrar la intersección. Entonces, yo quiero la intersección de este con el plano este, y ya me dibuja la hipérbola. Y ahora ya puedo quitar mi cono, el plano que diga. Puedo quitar el plano, y entonces fíjense, ya me quedó aquí la hipérbola. No me la borró. ¿Por qué me la borró? ¿Qué pasó? Me la borró. Bueno, entonces otra vez voy a generar el plano por 3 puntos. Ahí está. Y ahí está, ya lo puso. O sea, así lo puso. Pues yo lo único que quiero borrar es el plano, pero no la intersección. Y si se ven, esta es la rama superior, lo que me interesa es la rama superior de la hipérbola. Es decir, si yo pongo el foco en cualquier punto de la rama superior de la hipérbola, entonces me va a generar las sombras, me va a generar esta sombra en particular, y me va a generar una sombra sobre la otra barra de longitud adecuada. Aquí está la barra. Miren, vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba. Entonces, me voy a tomar un punto en la hipérbola. Entonces, para eso déjenme quitar el cono. Y de hecho, la parte de abajo del hipérbola debe ser caso. Entonces, voy a escoger un punto en objeto, que va a ser en esta hipérbola. Ahí está. Ahora, ya que tengo este punto en un objeto, me voy a fijar en la recta. ¿Qué pasa? Por ejemplo, por este punto y por el punto B. Ese es como el rayo de luz. Ese es el rayo de luz. De hecho, este punto, la recta L, déjenme ponerle de un color interesante. Le voy a poner de color amarillo, para que no se cambie. Entonces digo que tengo que agarrar este punto con este punto, y yo a esta recta me gustaría que fuera de color amarillo. Y para que ya quede en la intersección de donde yo quiero, ahí está. Es decir, esta recta, si el punto de luz está aquí, en esta hipérbola, cuando se proyecta sobre la barra, esta es la barra azul, me genera un radio de 3, como se ve en este círculo. Ahora vamos a proyectarla sobre la otra barra, sobre la pared. Es decir, que tenía que llegar a esta altura. Entonces déjenme agarrar nuevamente el segmento de recta, que va de este punto al punto F, ¿verdad? Que era el punto de esta barra. Ahora sí. Ahí está el punto F. Y ahora sí, yo podría decir quién es la altura de mi barra. O sea, esta tendría que generar una sombra sobre la barra roja, pero todo donde vive la barra roja, pues vive en la barra roja, tendría que vivir... Aquí me está rotando mal, ahí está. La barra roja tendría que vivir en el punto C hasta donde llegue la recta. ¿Dónde está la recta? Esta recta también déjenme pintarla como una recta. La última recta, este segmento recta, también lo voy a pintar de color llamativo para que se vea que es el rayo de luz. Entonces ahí está. ¿Sí se ve o no? Sí se ve.
Ahí está. Entonces, la barra roja, oh, la barra roja que parte del punto C tendría que llegar a la recta, ¿verdad? Entonces yo tengo que generar una recta. Luego para generar una recta, ¿cómo le hago para generar una recta vertical que parte del punto C y que su punto base de altura sea este? Yo quiero un punto en este objeto, pero que tenga coordenadas X y Y exactamente las de C. ¿Esto qué me hace? Ahora vamos a ver la recta perpendicular. Esta es una recta perpendicular por un punto y el plano este. Ahí está. Y ahora lo que quiero es el punto en la intersección de estos dos objetos. En la intersección de este objeto con este objeto. Ya me puso el punto J. Entonces ya puedo quitar la recta perpendicular sin ningún riesgo. Y entonces ya tengo el punto J. Y ahora voy a pintar el segmento de recta que va del punto J al punto C, nada más. Bien. Esta recta ya la había quitado. Entonces ya tengo el punto C del segmento y esta la voy a pintar de color rojo porque representa la barra roja. De hecho, estilo le podría poner el grosor de eso porque es la barra roja. Ahí está la barra roja. Y de hecho también en la barra azul le podría poner el grosor que deseaba, ¿no? Esta es la barra. Esta barra que está aquí. ¿Cómo se llama? El segmento por AB. Ahí está, ¿cuál es el segmento por AB? Este se llama segmento AB, y no sé si tengo. ¿Dónde está? Bueno, es la barra azul, bueno, no importa. Bueno, creo que ya se ve el dibujo. Se ve que si el foco está aquí, entonces cuando me proyecta una sombra sobre este punto, sí me genera esa solución y sí me genera esta cosa. Lo que yo no sé es cuál es la distancia. Entonces, por ejemplo, esta que acabo de construir es una solución al problema. Nada más que, si se fijan, la posición de la barra roja y de la barra azul fue arbitraria. Esta fue una solución cualquiera. Para ver cuál es la distancia, digamos cuál sería la distancia. Entonces me gustaría ver cuál es la distancia entre el punto J y el punto C, que sería la longitud de la barra. Entonces, por ejemplo, aquí la longitud de la barra es 4.5, ¿no? La longitud de esta barra, o sea, de la barra roja, sería 4.5. Entonces aquí yo, por ejemplo, ya tengo una solución al problema. No sé si alcance a ver. Me gustaría alejarlo un poquito y a lo mejor puedo borrar la hipérbola. La hipérbola, no importa, la podría borrar. ¿Dónde está? Esta es la luz. Esta es la otra luz. Esta es la intersección y la altura de la barra. Ese está bien. Ese es el segmento. El punto H no sé quién es. El punto E es el círculo de aquí abajo. Ok, entonces lo que quiero borrar es esta. Esta es la barra, es la altura de la barra. El plano Z igual a 4, ¿verdad? Este es... Ok. Lo que me gustaría borrar. La ecuación 1 es este, no tiene por qué estar. Bueno, no importa. Aquí se ve cuál es el problema, es decir, ahí está, yo creo que esa es la... Esta es una solución, o lo voy a poner de este lado, ok, así de este lado, fíjense. Aquí, ahí se ve. Entonces, aquí en este punto I está el foco. Entonces, este punto I está el foco, cuando está el foco refleja, se va en su viaje, pasa por el punto J y me refleja una sombra de 4 sobre el punto F, sobre la pared. Es una altura 4. Ahora, aquí está el foco, cuando pasa por la barra, cae la barra y me refleja una sombra. No parece que esté intersectando. Ah, sí, parece que está. De hecho, podría fijarme dónde está intersectando justamente la barra
amarilla, la sombra de luz con el círculo. Entonces para eso déjenme poner esta nuevamente, este punto en intersección. Entonces yo quiero intersección de esta recta con esta recta. Ahí está, es el punto K, ahora sí. Entonces ahí se ve el punto K, ¿verdad? Donde está el punto de intersección, que se ve que cae exactamente en el círculo. Entonces quiere decir que me genera una sombra adecuada. Por supuesto, esto no se parece mucho a la sombra, ¿verdad? O sea, aquí yo podría también dibujar la sombra. Vamos a dibujar la sombra. Vamos a dibujar la sombra que va del punto este al punto este. Ahí está. Entonces, ustedes ven que aquí se ve, ahí está, mira, por ejemplo, ahí se ve. Entonces, no, hacia aquí está el foco, la fuente de luz. Entonces, sí me genera la sombra como debería, el punto K, por un lado. Sí me genera un foco, el punto K. Y de este lado también me genera una sombra en la barra roja, pero por este punto. Es que aquí me está estorbando este plano que es el z igual a 4. Debería de quitar el plano z igual a 4 para que no me obstruya. ¿Dónde está el plano z igual a 4? El plano z igual a 4, ¿cuál es? Z igual a 4, z igual a 4. Debería de poderse encontrar fácilmente. El plano z igual a 4. Es que este plano no me gusta. A ver. Objeto fijo, etiqueta visible. No. ¿Qué tal que es objeto visible? No, ahí está. Ya lo quité. Ok, ahora sí. Entonces fíjense, ahí está el rayo de luz, ya me genera la sombra. Este es un dibujo perfectamente viable. ¿Y cuánto vale la altura de la barra roja? Pues la altura de la barra roja es este segmento CD, vale 1.57. Vale y esta es una posición perfectamente viable. La distancia esta, por ejemplo, de este, como habíamos visto, ¿verdad? La distancia de aquí a aquí, está en el círculo de radio 6. Entonces, como está no parece que sea un círculo de radio 6, ¿sí? Si el círculo concentra en C, o sea, la distancia de C a D, ¿cuál es? Vamos a poner aquí para ver cómo está. A ver. No, pues no, la distancia de C es 1.57, es porque el punto está suficientemente cerca. Yo lo quería a distancia de 6, pero ¿por qué este radio? A ver, ¿quién es este radio? Este objeto. Déjenme seleccionar este objeto. Objeto divisible, color, estilo. ¿Quién es este objeto? Grosor de trozo, lo vamos a hacer un poco más grueso. Avanzado, básico. Era el cono, ¿verdad? Pero es es que le puse 6 y debería ser 36. Porque es el círculo de radio 6 y le puse 6 y debería ser 36. Ahora vamos a localizar. Esa es la ventaja de haberlo hecho en GeoGebra automáticamente. Square root de 6. Y entonces no es aquí square root de 6, más bien que tontería. Es 36. Ahí está, ahora sí. Pero la ventaja de haberlo hecho en GeoGebra es que todo concuerda. Ahora el plano está muy cerca. Entonces este plano, recuerdo que era la D, ¿verdad? A ver si dónde está el parámetro, la barra D de... Entonces este plano lo puedo yo alejar. Ahí está, por ejemplo ahí. Eso es, entonces ya lo corregí. Ahora sí, la distancia de C a D ya debería de aparecer aquí. Es 6, ¿verdad? La distancia de C a D ya parece que es en 6. Y aquí está la altura. Entonces esta es una solución del problema. Es una solución del problema suponiendo que la barra está ahí. La sombra, el foco aquí me genera una sombra de longitud. La longitud de CAJ es de 4.39. Y perfecto, todo depende de cuál es la posición. Depende de cuál es la posición de la barra A y de la barra B, ¿verdad? Si yo pusiera la barra A y la barra B, que es algo que no me dice el problema originalmente, recuerden que si yo voy a la foto del problema originalmente, no me están diciendo a qué distancia está la barra roja y la barra verde de la pared, ni tampoco me dice cuál es la distancia respecto a la luz. Entonces una posibilidad sería esa, y esta posibilidad me dice que es esta que está aquí. Esta es una perfecta posibilidad, solución del problema, ¿no? Entonces se ve que hay una infinidad de soluciones, es decir, este acertijo no queda únicamente determinado si no me dicen, si no me ponen exactamente cuáles son las distancias que están aquí.
Por eso es que si uno quiere resolver este problema, si uno quisiera resolver este problema, pues lo más fácil es asumir las cosas más obvias. Y por ejemplo, uno asumir la cosa más obvia es que las sombras serían, o que las sombras son paralelas. Y si las sombras son paralelas, eso quiere decir que la fuente de luz está al infinito. Eso podría ser una suposición, ¿verdad? Y entonces tenemos la solución que yo presento en el video 1. Pero si las sombras no son paralelas, entonces puedo tener una infinidad de soluciones. En el video 2 yo di una fórmula para la longitud de la barra roja en términos de las distancias hacia el foco. Es decir, si yo me fijaba quién es el pie del foco, entonces la distancia esta y la distancia esta, hacia la distancia, si yo me fijo quién es el pie del foco, aquí está el foco, entonces yo me fijo quién es el pie, la distancia a la base de la barra azul y la distancia a la base de la barra roja. Entonces, en función a estas distancias, yo podría encontrar cuánto mide. Ahora, se ve aquí que claramente yo puedo hacer tender el punto J al infinito. Pero cuando yo muevo el punto J, yo no sé si con GeoGebra yo podré mover arbitrariamente los puntos. No sé si con esto yo puedo... Ándale, sí. Si yo muevo arbitrariamente el punto y lo hago cada vez más lejos, el punto J, pues si yo hago el punto J cada vez más lejos, sí lo puedo hacer tender infinito, dado que se mueve por una hipérbola. En el video pasado yo le decía que me parecía que era una parábola, pero no, claramente era una hipérbola. Entonces, cuando este punto tiende el infinito y tiende el infinito y tiende el infinito, entonces mira, yo me voy a alejar un montón y voy a jalar este punto muy lejos para que vean cómo las proyecciones tienden a convertirse en paralelas. No sé si se logra ver, me voy a hacer todavía más lejos. Voy a mover el punto J, que es el punto donde está el foco, muy lejos, y para eso déjenme enderezarle esto. Mi trackpad no funciona muy bien, se queda pegado con el calor de media, se queda pegado, es impresionante, y ya no lo puedo rotar. Eso, ahí está, ahí te quiero, ahí te quiero. Ahora déjenme nada más alejarme. Me voy a alejar. Me voy a mover ahora este punto cada vez más hacia el infinito. Conforme yo lo muevo más al infinito, o sea, si se puede tender al infinito, lo muevo al infinito, se mueve por la hipérbola. Entonces yo puedo ver, ahora lo voy a acercar. Para acercarme no puedo, entonces tengo que hacer una cosa como irme a home. Ahí está, me voy a la posición original home. Entonces ya está el punto muy lejano del foco, y fíjense cómo las sombras tienden a ser paralelas, se tienden a parecer mucho. Entre más me voy al infinito, las sombras, voy a dibujar el segmento este que me falta, el segmento entre K y A. El segmento entre K y A no lo tengo dibujado, entonces lo voy a poner aquí el segmento entre el punto K y el punto A, para que vean cómo las sombras, entre más lejos está la fuente de luz, las sombras tienden a aparecerse. Pero también la distancia entre la altura de esta cosa, cuando yo alejo el foco, por supuesto que se modifica la altura. Entonces recuerden que esta es la altura del punto 6J. Entonces, ¿cuál es el punto 6J? La altura donde está el segmento 6J es 7.39. ¿No se ve? Aquí la altura es 7.39. Porque todavía no está tan lejos. Si yo lo alejo todavía más, vamos a alejarnos más. Y yo voy a mover ese punto J cada vez más. Para moverlo creo que tengo que seleccionar esta herramienta. Yo lo muevo. Se está moviendo sobre la hipérbola. No están viendo ustedes la hipérbola, pero se está moviendo sobre la hipérbola. De hecho, estaría bien ver la hipérbola, a ver si se logra ver dónde está la hipérbola. ¿Dónde estará la hipérbola? Pues ya la perdí. Debería poner los nombres, ¿verdad? Ahí está el cono y luego la intersección y la hipérbola. No se ve aquí. Pero esto se está moviendo sobre la hipérbola. Esa hipérbola famosísima, el punto. Ya está el punto lo suficientemente lejos. Y ahora yo lo que quiero que vean es que la distancia, cuando lo alejé, la distancia de mis puntos de JC pues se está acercando a 8, y entre más yo aleje ese punto J, si yo alejo más y más ese punto J, vamos a
alejarlo todavía más, nada más que no me haga bolas con esto. Entonces yo voy a alejar cada vez más este punto J. Yo lo alejo más. Yo no sé si logran ver qué es lo que está pasando con la distancia. Desde aquí está la distancia, ¿eh? La distancia se ve aquí. Es esta. La distancia de J es 775. Conforme yo lo alejo, 776, 777, 778, ¿eh? Se va pareciendo cada vez más a 8. Es decir, cuando yo hago tender la fuente de luz al infinito, esto tiene 8, tal como habíamos calculado en el ejercicio pasado. No importa dónde sean, no importa dónde estén localizadas las puntas, la distancia va a ser infinita. Ahora me voy a acercar aquí para que vean cuál es la situación. De hecho, yo creo que lo mejor es irme a Home, ¿verdad? Aquí, Home. Y si lo doy Home, regreso a la situación. Y entonces aquí ya lo puedo rotar un poquito y puedo ver incluso la hipérbola donde está la fuente de luz. Y ya. Ahora, ahora quiero, ya para terminar, ¿no? Ya casi ya terminamos. Ya vimos que el lugar geométrico donde viven todos los posibles focos es una hipérbola, que es una sección cónica, lo cual es un resultado muy interesante porque el foco puede estar en cualquiera de esos lados y dependiendo de dónde esté el foco, de hecho la altura varía. Pero este análisis solamente lo hice para una sombra a distancia 6 en la pared, pero hay otra sombra a distancia 6. Yo pude haber hecho este mismo análisis con esta otra sombra a distancia 6, pero si se fijan son simétricas, entonces ahora estaría como del otro lado de la rama y entonces básicamente la solución sería la misma. Yo podría alejar el plano y si yo alejo el plano entonces también las soluciones cambian. De hecho, el plano, ¿se acuerdan en qué distancia era? Bueno, yo puedo mover mi décima y se fijan que la hipérbola y todo se mueve, los rayos de luz se mueven, pero sigue siendo una solución. Lo mismo si lo muevo con A, sigue siendo una solución. Se mueve el rayo de luz, se mueve el foco, pero sigo teniendo una solución con esa misma distancia. Pero yo luego debería poder modificar el D, que era la posición del plano. Entonces cuando el plano se sale de la distancia 6 no tengo soluciones. Apenas entra a intersectar el círculo, tengo varias soluciones, tengo al menos 2 soluciones, pero como no me están diciendo dónde ni qué tan cerca está el plano ni nada, cuando yo acerco el plano, pues voy teniendo esas 2 soluciones, mi fuente de luz se va moviendo sobre la hipérbola, pero de hecho cualquier punto sobre la hipérbola sería una buena solución, me daría exactamente ese mismo dibujo, como sombras, cualquier punto sobre la hipérbola, o sea, el foco podría estar en cualquier punto de esta hipérbola que se dibuja aquí, mi foco podría estar en cualquier punto de esta hipérbola, en la parte superior de la hipérbola, y entonces yo tendré un dibujo como este. En este caso mi foco está en un punto al infinito, ya vieron que lo estuve empujando hacia afuera, no al infinito, es un punto muy muy lejano, y me da un dibujo. Lo único que está pasando es que, bueno, cuando están muy rectas, las sombras parecen ser cada vez más paralelas. Cuando el punto el infinito, el punto Y está muy muy cerca, pues entonces las sombras se abren. Pero cuando tiene infinito, la altura tiende a 8. Y eso es lo que pasa. Cuando yo estoy moviendo aquí mi altura, por ejemplo, ahorita ¿en qué altura estamos? En 7.78, ¿verdad? Entonces depende cómo mueva yo mi punto y cómo mueva yo el foco, va cambiando la altura, ¿verdad? Entonces la pregunta original al acertijo, que ¿dónde está? ¿Cuál es la altura? Pues la verdad es que la respuesta es que la altura puede tener casi cualquier valor positivo. Pero digamos que ya, o sea, para resumir, ¿cuánto mide la barra? Pues depende de muchas cosas, depende de la posición de las barras y depende de dónde esté la fuente de luz, ¿verdad? O sea, esa es la verdadera situación, es decir, depende de las distancias de las barras a las fuentes de luz. Bueno, y de hecho vamos a mover la barra azul, déjenme mover el punto de la barra azul, me voy a acercar para ver cómo cambia la altura de la barra roja. No pierdan de vista la barra roja para que vean cómo cuando yo muevo la barra azul, aquí hago la modificación, vean cómo en algún momento cambia la altura de la barra roja. O sea que la altura de la barra roja pues depende también de la posición en donde esté la barra azul. Y digamos, si la barra roja yo la fijo y permito mover la barra roja, o sea, depende de la configuración inicial claramente. ¿De qué depende? Pues va a depender de la distancia, así como yo hice en la fórmula del ejercicio 2, va a depender de la distancia de la fuente de luz a los centros de las barras, o donde están localizadas las barras sobre el suelo, la altura. Básicamente eso va a depender, y de dónde esté localizada la fuente de luz. Básicamente, una vez que yo fijé la barra azul, pues va a depender de la distancia del centro de esta barra, del punto C, al pie de la fuente de luz, digamos.
para que yo tenga o no tenga un dibujito como el que estamos queriendo, de la manera más general, ¿no? Con las sombras proyectadas como queremos. Bueno, pues yo no sé si quedó claro. Bueno, los invito a que vean el video 1 y el video 2, y ahora el video 3 pues complementa esa solución, y espero que haya quedado claro. Pues eso sería todo por el día de hoy, y pues hoy es viernes de acertijos en internet, de acertijos de matemáticas en internet, y vamos a ver qué otro reto tenemos para la siguiente semana. Si alguien tiene algún reto interesante, pues intentaría con mucho gusto resolverlo. Hasta pronto.